Vamos a ir al capítulo 6 de Mateo y, aunque estamos viendo trocitos de este sermón del monte, lo estamos viendo poco a poco, todo forma parte de un conjunto. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros hacemos, no sé si hacéis discurso vosotros, pero cuando alguien habla y está diciendo una serie de cosas, se supone que tiene sentido todo lo que dice en global, ¿no? Si yo estoy hablando con otra persona, no paso a hablar del fútbol a los toros y de los toros a la escalada y de la escalada al último programa de televisión. Cuando estamos hablando con otra persona hablamos de un tema y hablamos diferentes aspectos de un tema. Lo que tenemos en este Sermón del Monte es Cristo hablando y no hablando temas separados. Todos los temas están englobados en las bienaventuranzas y las características que debe tener un creyente. Esto lo hemos ido viendo a través de todos estos versículos. Hoy llegamos, la semana pasada, si os acordáis, hablamos de no haceros tesoros en los cielos. Fíjate cómo dice el versículo 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará, ¿qué? Vuestro corazón, vuestra voluntad. Lo que amáis estará donde esté vuestro tesoro. Vimos después que los ojos son la lámpara del cuerpo, esos versículos 22, 23, y hoy vamos a fijarnos en ese versículo 24, que dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es curioso que en nuestro castellano lo traducen como riquezas, pero en el griego, ¿sabéis qué pone? En otro sitio de la palabra Dios lo pone. No podéis servir a Dios y a Mamón. Ahora, esto suena un poco feo, pero Mamón es el dios de las riquezas. Voy a decir también, y esto es interesante, y seguramente lo explicaré la semana que viene. Os dejo ahí el entrante. La palabra mamón viene de la misma raíz que la palabra amén. Qué curioso, ¿no? Que algo como las riquezas, como el dios de las riquezas, mamón, tenga algo que ver con amén. Y lo voy a explicar la semana pasada porque me parece interesante que lo sepamos. Dios y las riquezas. Si la semana pasada veíamos que si nuestro ojo es bueno, nuestra forma de vivir será buena. Si nuestro ojo ve las cosas de forma correcta, viviremos de la forma correcta, lo traemos ahora a Dios y a las riquezas. ¿Sabéis que la Biblia habla de las riquezas, del dinero, más que del cielo y el infierno juntos? ¿Esto se entiende? No habla más que del cielo, tampoco habla más que del infierno, habla más del dinero que del cielo y el infierno juntos. Hay más referencias al dinero. ¿Porque a Dios le interesa el dinero? Pero espera, ¿Dios no necesita que nosotros le demos algo? Dios no necesita nada. Su gloria va a seguir igual, le demos o no le demos. ¿Por qué habló tanto Cristo sobre el dinero? No porque a él le preocupara, sino porque a nosotros nos preocupa y nos importa. La sociedad habla mucho sobre el dinero. Cuando se ven los problemas de la sociedad, muchas veces se llega a la conclusión, es que el dinero lo mueve todo, ¿verdad? Donde hay un crimen, normalmente detrás hay alguna razón de dinero. El dinero está presente en nuestra sociedad y
Dejadme que abra un paréntesis. ¿Se os ocurre algún refrán sobre el dinero? ¿Cómo? Muy bien, seguro que hay más. ¿Quién más? Muy bien, también. ¿Qué más? Seguro que se os ocurre alguno. Bueno. Dejadme que os diga que el refranero español está lleno de refranes sobre el dinero. ¿Cómo? Este es bueno. ¿No? No, parece que no es bueno. Pero, fijaos, por ejemplo, dice... a ver, es que hay tantos. El dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar. Mira qué bien. Adelante. Fíjate este. El que presta a un amigo pierde el dinero y pierde el amigo. Muy bueno, ¿eh? También dice, si prestas y das fiado, no irás a ningún lado. Si quieres enemigo, presta al amigo. A ver, tengo aquí algunos. Aquí están los buenos. Al mal pagador más vale darle que prestarle. ¿Sí? Esto es sabiduría popular, ¿eh? Amigos hasta de aquí a la mar, pero de prestarle dinero, ni hablar. Ayer me negó un bocado, pero hoy me pide prestado. Dinero ahorrado, 2 veces ganado. Este era así. Dinero que prestaste, enemigo que te echaste. El dinero al ignorante lo hace necio y petulante. Y así seguimos. Porque la realidad es que en la sociedad en la que estamos, el dinero es muy importante. El tener es muy importante. Pero el conformarse también. Hay mucho que decir sobre el dinero. Pero, ¿qué es lo que dice Cristo? Nosotros sí sabemos lo que dice la sociedad. La sociedad dice, tanto tienes, tanto vales. Eso dice la sociedad. La sociedad tiene que decir mucho sobre el dinero, pero Cristo también tenía que decir mucho sobre el dinero. Voy a decir que el dinero no es un fin, sino es un medio. ¿Por qué la gente quiere tener dinero? La gente quiere tener dinero para vivir mejor, para comer mejor, para viajar más lejos, para tener casas más grandes. ¿Qué hay detrás del asunto del dinero? Detrás del asunto del dinero hay idolatría. Tú quieres tener dinero para estar tú mejor, para vivir mejor. Ahora, Dios nos enseñó, y no voy a hablar esta mañana de cómo Dios nos dijo que usáramos el dinero. No lo voy a hacer, no es el tema del que habla aquí. Dios no está hablando aquí de cómo se debe usar el dinero. Dios está hablando aquí que no se puede servir a dos señores. Y esto tiene sentido, ¿no? Si pensamos en el contexto de la época, donde hay esclavos, ¿imagináis que un esclavo tiene dos señores? ¿Y le va a poder servir bien a alguno de los dos? Pues no, difícilmente. Porque los dos querrán que por la mañana les sirva el desayuno y no va a poder estar con los dos. Los dos van a querer que esté disponible las 24 horas. Y estoy hablando en un contexto totalmente de esclavitud, como se vivía en estos días. Donde la vida del esclavo pertenecía al amo. ¿De acuerdo? Gracias a Dios, en la mayoría de los lugares del mundo no existe esta esclavitud. Existe todavía en sitios. Pero la vida del esclavo pertenecía al dueño. Es imposible satisfacer a dos amos. Y es lo que nos quiere decir. El dinero para nosotros es la llave a tener estatus, a tener una posición social. Sabéis que la gente de mucho dinero entra a lugares que los pobres no podemos entrar.
¿verdad? La gente normal paga por sentarse en un asiento en un estadio y pasar frío mientras ve a su equipo jugar, pero la gente que tiene dinero coge unos palcos de estos que se llaman VIP, ¿no? Y se sientan detrás de un cristal y tienen 40 televisores y tienen detrás un camarero trayéndole lo que quieren. La gente, o el dinero, te da un estatus. Esto es como lo ve el mundo. Los pobres no entran en lugares a los que sí pueden entrar los ricos. Esto es el mundo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo nada nuevo. Los ricos conducen coches que la gente normal no puede conducir. ¿Esto es así? Sí. Y si quieres conducir un coche de rico, pues igual el banco te presta el dinero, pero no ibas a acabar muy bien. Ahora, las riquezas o las posesiones son necesarias, ¿no? Todos necesitamos comer, necesitamos vestirnos y necesitamos un sitio donde cobijarnos. De las riquezas o de las posesiones es de donde subsistimos. Si alguien no tiene dinero para ir a comprar comida, pues quizá está abocado a morir. El dinero está en todos sitios, en todos sitios. Pero Cristo no habló de que el problema era el dinero en sí. ¿Qué nos habló Cristo? Nos dijo, el principio de todos los males es el tener dinero. ¿Qué es? El amor al dinero. Tener al dinero como ese objetivo detrás del cual corres y te afanas y te esfuerzas para tener y tener. Tener para poder satisfacer. Por eso digo que el dinero no es un fin, es un medio. Por eso digo que detrás de servir a las riquezas está la idolatría. Para yo poder tener más, para yo poder vivir mejor, para yo permitirme más cosas. Dice el versículo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y cuando hablamos de servir, debemos pensar en algo más que servir. Deberíamos pensar, y es una buena traducción, ninguno puede vivir para dos señores. Ninguno puede vivir para dos señores. Esto no es como cuando a alguien le dicen, ¿a ti qué te gusta más, la montaña o la playa? Pues oye, hay gente a la cual le gusta la montaña y también le gusta la playa, ¿no? ¿Qué te gusta más, la carne o el pescado? Oye, pues la verdad es que las dos me gustan, bien hechas, pero me gustan. Esto de servir a Dios y a la riqueza no es algo que se puede mezclar. Nosotros intentamos mezclar. Nosotros intentamos vivir teniendo y también agradando a Dios. Intentamos conjugar las dos cosas. Pero la realidad es que lo que enseña la palabra de Dios es que tú no puedes vivir para las riquezas y a la vez vivir para Dios. Cuando digo vivir, estoy metiendo ahí el vivir vivir con el objetivo de las riquezas. No es lo que Dios estaba diciendo. Porque vivir para Dios y vivir para las riquezas son cosas que no se pueden tener juntas. Dejadme que coja mis notas. Cuando habla de aborrecer, por ejemplo, en versículo 24, dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Cuando nosotros amamos a Dios con todo el corazón, cuando vivimos para Él, cuando le servimos, nuestro objetivo solamente debe centrarse en Él. No puede centrarse en amar, o en desear,
o en vivir para las riquezas. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente diferentes. El que ama a Dios y vive para Dios, ¿dónde está invirtiendo? ¿Dónde está mirando? Pues hace poquito, unos versículos antes, ha dicho, no os hagáis tesoros en la tierra. El que sigue a las riquezas, el que su obsesión vive para las riquezas, todo su tesoro, todo su corazón, todo su Dios, todas sus perspectivas, todas sus esperanzas están en esta tierra, son de esta tierra. Ahora, tú dices, Israel, esta predicación está muy bien, pero ¿sabes qué? Nosotros somos pobres. ¿Para qué nos predicas de esto? Si nosotros somos pobres, ninguno de nosotros... Pero ninguno de nosotros nada en la abundancia y ha venido a la iglesia con sus Rolls Royce y tenemos nuestros grifos en casa son de oro. Eso no es. Pero es que Dios no estaba hablando a los ricos. Porque nosotros podemos ser tan codiciosos como los ricos. Se habla siempre de la codicia de los ricos, pero se habla poco de la codicia de los pobres. ¿Y sabes qué? Que yo creo que a veces codiciamos nosotros más. Y miramos a los ricos y se nos va los ojos detrás de lo que tienen. Ese bolso, madre mía, cómo me gustaría tener ese bolso. Esos deportivos, que yo no puedo comprármelos, pero mira, si yo pudiera. Y eso es lo que Dios está diciendo. Cuando nosotros vivimos para las riquezas, al final estamos viviendo para nosotros mismos, para tener nosotros más. De vez en cuando aparece en el mundo algún filántropo de estos que dona todo lo que tiene a la caridad y vive con nada. De vez en cuando aparece, raro, pero normalmente el que tiene más es para vivir mejor. Nosotros no podemos vivir para satisfacer todos nuestros deseos y a la vez vivir para satisfacer los deseos de Dios. Porque son cosas contrarias. Muchas de las cosas que Dios nos pide, que Dios nos demanda, van en contra de nuestros deseos. ¿A que sí? Igual solo me pasa a mí. Pero es así. Cuando esa persona te ha ofendido, ¿tú qué quieres hacer? Pues ir a casa y afilar los cuchillos, lo que quieres hacer. No quieres perdonarle. Al que es tu enemigo, que Dios nos dice, ámalo, tú no quieres amarle. Y los deseos de Dios entran en conflicto con nuestros deseos. Esto pasa a diario. Cuando Dios nos dice, amad a los hermanos, hay gente a la que no queremos amar. Cuando Dios nos dice, ama al que quiere hacerte el mal, todas estas cosas entran en conflicto con lo que Dios desea. Por eso no se puede vivir para Dios y no se puede vivir a la misma vez para nosotros mismos. Nos dice Tito 3:3, acompañadme hasta ahí, por favor, Tito 3:3. En Tito, leo desde el versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y ya empezamos mal, porque hay veces que nosotros o no nos apetece o no queremos hacer buenas obras. Que a nadie difamen, ¿sabes qué? Hay veces que nos apetece hablar de alguien y despellejarlo. ¿Sí? Igual yo soy el más pecador de la sala, puede ser, pero nuestra carne es a lo que nos empuja. Que no sean pendencieros. Hay veces que no queremos que una situación se solucione, que queremos tener problemas con esa persona y que queremos batallar y pelear con esa persona. Dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables. A que a ti te encanta ser amable las 24 horas del día con las personas que tienes a tu alrededor.
Yo no, y mi mujer bien lo sabe. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y hay veces que queremos enfadarnos y nos enfadamos, y es nuestro deseo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, y aquí es donde voy, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y sabes, puede ser que tú digas, pero un momento, yo estoy encantado de ser esclavo de mis concupiscencias. Satisfacer mis deseos si es lo que yo quiero. Gloria a Dios si soy esclavo de mis deseos y los puedo satisfacer todos. Así es como vivíamos antes. Antes no estábamos pensando en satisfacer los deseos de Dios. Antes, ¿cómo vivíamos? Satisfaciendo los deseos nuestros. ¿Cuál es la forma más fácil de satisfacer tus deseos? Con dinero. Si tienes mucho dinero, vas a poder satisfacer muchos de los deseos que tengas, incluso casi todos. Pero dice que antes éramos esclavos y estábamos sujetos a solamente agradarnos a nosotros. Ahora nos esclavizamos a Dios. La palabra en Mateo 3.3, Mateo 6, esa palabra, ninguno puede servir a dos señores, es la palabra doulos. Y yo sé que algunos conocéis esa palabra en el griego, que es esclavo. Pablo se presentaba en sus cartas y decía, Pablo, siervo de Cristo, pero la palabra en el original griego era doulos de Cristo, que es esclavo. Pablo estaba diciendo, yo soy esclavo de Cristo. El esclavo, cuando el Señor le despierta por la mañana al esclavo y le dice, hazme el desayuno, el esclavo no se gira en la cama y se tapa y le dice, ahora en un rato me levanto y ya cuando a mí me apetezca ya te preparo el agua y lo que quieras tomar. El esclavo vive para el Señor. Los deseos del Señor siempre están por encima que los deseos del esclavo. ¿Eso es así? Y todos hemos visto películas sobre la esclavitud. Y está diciendo Mateo, ninguno puede esclavizarse a dos señores. Ninguno puede esclavizarse a Dios y esclavizarse a sí mismo, a sus deseos. Es lo que está diciendo. ¿Cuándo ha sido la última vez que Dios, y digo esto con mucho respeto, ¿cuándo ha sido la última vez que Dios ha estorbado tus deseos y tú has dejado de hacer algo porque a Dios no le agradaba? ¿Sabéis? Nosotros tenemos una capacidad maravillosa, lo digo en el sentido totalmente negativo. Tenemos una habilidad especial para mover la voluntad de Dios para que al final llegue a ser la nuestra. Si yo quiero hacer algo, ya le daré vueltas a la Biblia hasta que diga lo que yo quiero hacer. ¿Has dejado de hacer algo que a ti te agradaba porque a Dios no le agradaba? ¿Sabéis? Esto no es algo que tú dices, sí, yo creo recordar que en el 84 dejé de hacer esto. Hermanos, la realidad es que dejar de hacer cosas que a nosotros nos agradan y buscar las que a Dios le agrada es algo que debe pasar muy a menudo en su palabra, porque Dios nos habla de santidad. Dejar de buscar satisfacer lo que queremos, y buscar lo que Dios quiere, eso es algo que es de la vida normal del creyente. Si tú no has dejado de hacer nada porque Dios te ha hablado y te ha dicho, oye, esto quizá es mejor que no, pues mira a ver qué pasa en tu vida. Si tú satisfaces todos los deseos que tienes los satisfaces, hay dos razones.
La primera razón, o tu vida está totalmente en conformidad con la palabra de Dios y con el carácter de Cristo, esa es la primera, o la segunda es que no estás buscando cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que le agrada a Él. Porque no se puede vivir para satisfacerte a ti, todo lo que tú deseas, y vivir para satisfacer todo lo que desea Dios. No nos podemos esclavizar a Dios y esclavizarnos a nuestros deleites y a nuestros deseos. ¿Dios te ha causado alguna incomodidad este año en tu vida de placer? Son preguntas para pensar. Cuando Cristo aquí habla de aborrecer, ninguno puede esclavizarse, permitidme que lo lea así, a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No significa que nosotros debemos aborrecer las posesiones. Dios nunca, al principio, lo digo así, en el libro de los Hechos tenemos mucha gente que vende lo que tiene y lo trae a los pies de los apóstoles. Pero Dios nunca pidió eso. Eso sale del corazón de los apóstoles y lo hacen, y gloria a Dios. Dios nos ha pedido eso. Aborrecer las riquezas no significa que tú vayas ahora directamente, salir de la iglesia al banco y saques todo lo que hay en tu cajero, o en el banco, o en tu cuenta mejor, y lo quemes. Hay que aborrecer las riquezas. O que el lunes vayas al jefe y le digas, no me vuelvas a ingresar la nómina, que yo trabajo por amor a la empresa. No significa eso de ninguna manera. Aborrecer. Si debemos aborrecer a alguien y hemos puesto a dos dioses, a dos señores, a los cuales nos esclavizamos a Dios o nos esclavizamos a nuestros deseos y a nuestra voluntad. ¿Cuál hay que aborrecer? Y esto está clarísimo, y lo he dicho muchísimas veces. Pero Israel, ¿estás diciendo que yo debo aborrecerme a mí mismo? No estoy diciendo eso tampoco. Estoy diciendo que hay que aborrecer el sistema de vida que el mundo nos ha impuesto, de que tú tienes que satisfacerte cueste lo que cueste. Debes tener eso, esa pulsera, ese coche, ese bolso, cueste lo que cueste, porque para eso vivimos. Vivimos para lo presente, eso es lo que dice el mundo. Y como el mundo no tiene esperanza, como el mundo no tiene una segunda vida, piensa que no tiene una segunda vida, todo se resume aquí, todo se resume a lo físico, todo se resume a lo que veo. Y la llave para todo lo que veo es el dinero en el mundo. Cuando esa forma en la que piensa el mundo de vive el presente, carpe diem, vive el presente, disfruta el presente, porque mañana ya veremos, eso va diametralmente opuesto a lo que Dios decía. Hemos leído Hebreos 11 y tenemos en la carta de los Hebreos ese capítulo 11 que tantas veces miramos porque es un capítulo precioso. Estos héroes de la fe, como les llaman, ¿qué estaban buscando? Fijaos, habla en el 26, en el 24, Hebreos 11, 24, habla de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y nos va a decir por qué.
detrás de esta locura de Moisés, y digo locura desde el punto de vista humano, ¿quién renunciaría a la vida que Egipto le ofrecía? Y la vida en Egipto significaba no mover un dedo en su vida, no tener que levantarse ningún día a trabajar, no tener que pelear por el pan. La razón, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y el galardón dónde estaba? El cielo. No se puede servir a dos señores, porque servir a la riqueza, servirnos a nosotros, solo es temporal. Y servir a Dios es eterno. Son cosas opuestas. Por eso decía que no las podemos conjugar. No podemos decir, sí, yo vivo para las riquezas, pero vivo también para Dios. Yo vivo para mis deleites, pero vivo también para Dios. No se puede juntar. Porque dice Mateo, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y puede estar en uno de los dos lados. O estimar a Dios, o darle valor a Dios, darle valor a lo que es vivir para Él. Y vivir para Él significa vivir en obediencia a Él. Esclavizarte a Él, desear que se haga la voluntad de Él. Es todo lo contrario de desear nuestro propio bien, nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, etcétera, etcétera. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabéis que nosotros somos esclavos naturales? Tú dices, pero Israel, yo no estoy... ¿A mí quién me ha esclavizado? Yo voy y vengo cuando quiero, a la hora que quiero, y entro y salgo de mi casa y nadie me esclaviza. Nosotros somos esclavos o de Dios o de nosotros mismos. ¿Cómo es ser esclavo de uno mismo? En el sentido de servir, de vivir. Da igual que no te hayas puesto, no llegue enero y te pongas metas. Está bien si te ponen metas en enero y está bien si no te las pones. Eso no es ningún problema. Pero tu objetivo natural es o agradarte a ti, o vives para agradarte a ti, o vives para agradar a Dios. No hay algo intermedio. Porque no se puede vivir para servir a dos señores. Es lo que Cristo decía. Después de habernos hablado del carácter del creyente, llega a este lugar y dice, tenéis que elegir. Es lo que está diciendo Cristo. Cristo dice, me habéis escuchado el sermón entero, y queda un poquito todavía del sermón. Pero, recordáis de dónde venimos, si ves bien, decidirás bien. Y en el siguiente versículo, el 24, el que hemos visto hoy, dice, llega el momento de que decidas cómo vas a vivir. Llega el momento de que decidas a quién te vas a esclavizar. Llega el momento que decidas de quién vas a procurar que se cumpla su voluntad. La tuya o la de Dios. La de Mamón o la de Dios. Y tiene mucho sentido que hable de Mamón por los siguientes versículos que vienen a continuación. Y los siguientes versículos es lo lógico. Alguien dice, pero si yo busco la voluntad de Dios ante todo, si yo me esclavizo a Dios, si yo solamente vivo para Dios, ¿cómo voy a vivir en este mundo? Porque también tenemos que vivir en este mundo, ¿sabes? Yo tengo que vestirme y tengo que ponerme unos zapatos. Y Dios responde, Cristo responde esa pregunta, ¿cómo voy a vivir en este mundo si me esclavizo a Dios? Pues todos los versículos que vienen a continuación es la respuesta. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, no siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, voy a meter aquí, los que están esclavizados a ellos mismos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es lo que voy a predicar la semana que viene. Y lo veremos en profundidad qué está enseñando Cristo con eso. Vamos a orar.